Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los fans de Evolucionarios que se encuentran viéndome desde la plataforma de Facebook Live del Partido de Evolución. Hoy día tenemos preparado un conversatorio sobre las diferencias sustanciales entre neoliberalismo y liberalismo clásico. Este es un tema que a veces provoca ciertas confusiones debido a la similitud de las medidas que tiene ambas corrientes económicas. El que voy a presentar es un cuadro que lo elaboró en el 2004, más o menos, calculo 2004, 2005, el profesor Alberto Manzuetti, así que voy a tomar prestado del libro La Salida. Vamos a comenzar a presentar estas diferencias paso por paso para que vayan comprendiendo de qué se trata cada corriente económica. Recuerden que el neoliberalismo proviene del Consenso de Washington, viene de las tres organizaciones internacionales, Secretaría del Tesoro norteamericano, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, en los cuales se ponen de acuerdo para prescribir algunas medidas de política económica a partir de la reforma de los 90 para todos los países que se encontraban en deuda, ¿no? En deuda con desfinanciamiento y también déficit fiscal, y lo que buscaba era restablecer el orden de las cuentas fiscales y además presentar un conjunto coherente de medidas que lo presentó John Williamson en Washington a partir de una conferencia que dio para el Banco Mundial. Vamos entonces a presentar medida por medida. Nosotros hemos clasificado en 8 temas. Los temas son el enfoque neoliberal, el enfoque liberal clásico. En ese aspecto vamos a ir desarrollando tema por tema y ver en el enfoque neoliberal qué cosa quitar y qué cosa pusieron y qué debieron hacer, que es lo que nosotros proponemos desde el Partido de Evolución. Y de esta manera quedará claro lo que debieron hacer con respecto a lo que se está haciendo en estos momentos. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es que el neoliberalismo se ha disfrazado para dar la impresión que es liberalismo, pero en el fondo es estatismo. Y esto es alimentado por el sistema socialista actual que cogobierna con el capitalismo mercantilista. Vamos a ver entonces tema por tema. En primer lugar, las cuentas fiscales, ¿no? Recuerden que en las épocas de los 90 veníamos de países que habían sufrido hiperinflación, tenían desorden en las cuentas de ingresos y egresos, muy endeudados estaban los países a raíz de los 80, que fue una década perdida. Entonces teníamos unos estados sin reservas, en el caso peruano, con menos 400 millones de dólares, no tenían un tipo de cambio estable, las tasas de interés estaban muy bajas, un PBI bastante débil en el sentido de los crecimientos. En el caso peruano tuvo en los últimos años de crecimientos negativos y se buscaba pues ver la forma de financiar, ¿no? Financiar, y en ese caso lo que buscaron era quitar el déficit fiscal, o sea, cómo ordenar las finanzas públicas de manera que le demos unas cuentas ordenadas. eh, Trataron de implementar una serie de medidas, entre ellas, recuerden, en el Perú se reactivó todo lo que era fiscalización tributaria, que había sido dejado de lado por el gobierno, para darle justamente los ingresos a aquellos estados grandes elefantiásicos, ¿no? Entonces tenía que equilibrarse el ingreso con el egreso, y a partir de esa igualdad se podría decir que ya las finanzas públicas estarían ordenadas. Pero, ¿qué debieron haber hecho? O sea, ¿qué es lo que dejaron de hacer o no hicieron para llamarse un enfoque liberal y no neoliberal, como se señala? Deberían haber reducido los gastos del gobierno. O sea, el tamaño del gobierno debería haber disminuido, como nosotros lo proponemos, a 3 funciones básicas. Y en la década de los 90 no se hizo eso. Se privatizaron, pero las funciones del Estado se mantuvieron, lo cual significa que los gastos debieron haber digamos, redimensionado para solamente darle financiamiento a
justicia, seguridad y obras públicas, por eso decimos reducción de gastos no lineal, no para todos igual, debieron haberse eliminado los gastos que nosotros consideramos que son inapropiados. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, pero este planteamiento del neoliberalismo no tenía el planteamiento como nosotros tenemos de las 5 reformas, ¿no? Entonces, es una reducción de gastos no lineal y de acuerdo a las funciones del gobierno, ¿no? No todos los gastos son iguales. Entonces, esas cuentas fiscales fueron más en los 90 para darle ingresos a los estados manteniéndolos grandes y poderosos. Por ejemplo, en ese caso ya decimos la gran diferencia sustancial que tenemos con el neoliberalismo, que el neoliberalismo mantuvo los estados en sus mismos tamaños y funciones, pero claro, deficitariamente no tenía los ingresos necesarios para seguir atendiendo esos gastos de esas funciones, cuando debieron haber un enfoque genuino, liberal clásico, era reducir el tamaño del Estado a 3 funciones, cosa que no lo hizo en los 90. O sea que ahí tenemos una gran diferencia, es sustancial la diferencia. En el segundo caso estamos hablando de las privatizaciones. Como los neoliberales recuerden que es el estatismo disfrazado de liberal, que lo que hicieron, o sea, que es lo que quitaron los monopolios estatales. Es decir, las empresas estatales que estaban administradas por el gobierno, recuerden que los gobiernos de ese entonces buscaban financiamiento, y en lugar de que esas privatizaciones fueran populares de accionariado difundido, ¿qué es lo que pusieron? Monopolios privados. Entonces, caso peruano, una empresa emblemática de telefonía, pasó a llamarse ahora Telefónica, que licitó y ganó 2.000 millones de dólares, pagó por la empresa estatal de telefonía fija en ese momento. Así que, bueno, lo único que pasó era que ahora ya no la administraba el Estado de manera monopólica, sino que ahora los privados. Por supuesto que el privado administró mejor que en el caso. ¿Y con qué vino? Con sus reguladoras de costado, ¿no? O sea que no solamente recibía el monopolio privado una empresa española, sino que además con su reguladora para controlarlo. O sea, este tipo de privatizaciones monopólicas privadas otorgadas directamente a empresas conduce, por su propia definición de monopolio, a una elevación normal de sus tarifas o de sus precios, porque al cerrarse el mercado y no haber competencia, siempre la tendencia es subir precio y reducir producción. Ese es su monopolio. ¿Y qué debieron haber hecho? O sea, si hubieran sido liberales clásicos en los 90, ¿qué hubieran hecho? Competencia abierta, simplemente no existencia de ningún tipo de monopolio. O sea, lo que nosotros proponemos es justamente la privatización por accionariado difundido a manera de competencia. O sea, ya no va el dinero, como en el caso de los 90, que fueron las privatizaciones, condujeron a monopolios, pero a la vez el dinero que pagaron las empresas que compraron los monopolios estatales le dieron de frente dinero al gobierno. Nosotros estamos hablando de una privatización con accionariado difundido, donde el dinero, o sea, los propietarios tienen la acción, digamos, la propiedad, porque la acción es la propiedad, una partícula de la propiedad, pero es acciones, y además reciben ingresos pasivos. Si quieren lo pueden vender, las acciones en un mercado de capitales hay para financiar eso, o sea que pueden venderlo, pero ya el dinero no va al gobierno, va el dinero directamente a los usuarios del servicio, los operadores, que es nuestra propuesta como partido de evolución. Y una vez privatizado, una vez entregado en propiedad privada las acciones, estas empresas deben competir como cualquier otra. No hay monopolios privados. O sea, no hay esta idea, como lo pusieron en los 90, de otorgarle los monopolios a cambio de qué. Ok, yo te doy un mercado cerrado y ¿cuánto me pagas por él? Entonces,
digamos así, el interesado, la empresa interesada, va a pagar más cuando el mercado es cerrado y va a pagar menos cuando el mercado es abierto, ¿no? Recuerden que los monopolios ganan más que en competencia abierta, ¿no? Pero no hicieron, pues estos estatistas disfrazados de liberales, que se pusieron la etiqueta de liberal, no hicieron la tarea, pues. Tercer tema, dirigismo. ¿Qué cosa es dirigismo? Es decir, se pensaba que las privatizaciones del enfoque del Consenso de Washington iban a generar mercados abiertos, libres, con privatizaciones populares, reducción del tamaño del Estado. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Fíjense bien a la lógica de ellos. ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, quitar la planificación, que eso era un objetivo en ese momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿se sustituyó la planificación por un mercado libre? No, simplemente reemplazaron la técnica de planificar. Era grosero decir que el gobierno iba a planificar toda la economía, así que convirtió en islas económicas controladas a famosas regulaciones. O sea, ahí tenemos los OCIPTEL, los OCITRAN, los OSINFAR, las OSINERMIN, tenemos al INDECOPI, tenemos la Superintendencia de Banca, la Superintendencia de, de Fiscalización Laboral, la Superintendencia de AFPs, y entonces toda esta planificación macro, que era grosero, desprestigiada por toda la época de los 80 y 90, hasta los 90, entonces se reemplazó ya no la técnica macro de planificar, sino habría que planificar en forma micro. O sea, voy a planificar ahora las tarifas. Vamos a ponernos de acuerdo con la empresa privada cuáles deben ser las tarifas entre tú y yo para ver que no haya demasiada ganancia como para ellos obscenas, ¿no? Y ni haya demasiada tampoco una regulación que los ponga en desventaja a la empresa y no pueda competir o no pueda, porque finalmente están reguladas, o sea, no hay competencia. Pues, regulación, uno Sinermin se pone de acuerdo con una empresa de gas para ver cuál es la tarifa más adecuada a cobrar a las personas, pero tampoco le pone una regulación que le permita no cobrar demasiado, por el cual perdería, ni tampoco demasiado en el cual ganaría demasiado, o sea, mucha rentabilidad. Entonces, ese tipo de planificación, entre comillas, técnica, porque eso finalmente es político. Si no, miren el Indecopi castiga cuando alzan los precios, cuando concerta una subida de precios, pero no castiga cuando concertan una disminución de los precios, ¿no? Entonces, usted verá pues la diferencia entre regulación. Es matiz. Finalmente el gobierno sigue dirigiendo la economía. Ahora de manera más técnica, más micro, pero sigue siendo un mercado regulado, planificado, concertado, mercantilizado. Incluso los exfuncionarios de los organismos estatales pasaron a formar parte ahora de la burocracia y son ex trabajadores de empresas reguladas que trabajan en las reguladoras, en conjunto con estudio de abogados que le hacen las normas a estas reguladoras. Y encima universidades que enseñan cómo regular. O sea, el negocio es redondito. Creo el mercado de la regulación, donde se favorecen los burócratas dorados de las empresas, primero, de los reguladores, o Sinermin, o Citran, o Ciptel, Indecopi. ¿De dónde salen? Salen de los estudios de abogados, que saben de regulación, abogados que saben de regulación. Y encima le ponen Smart Regulation, ¿no? O sea, regulación inteligente, regulación racional. O sea, son más científicos planificadores que los antiguos, porque son Smart Regulation o regulación racional, ¿no? Ese es ese es el tipo de disciplina que dice que se adecenta porque ahora lo hacen de una manera técnica. Sí, pues, a ver, veamos al momento que el presidente lo encare al presidente del organismo regulador y le dice, usted arregle este asunto como lo hizo Toledo en el año 2014,
casi yéndose de su gobierno, a Telefónica le dijo, usted me arregla las tarifas, o lo mando al regulador a que se ponga de acuerdo. O sea, ¿qué técnica hay ahí? ¿Qué técnica? No prevalece. Mientras sea dependencia del Estado, no va a prevalecer los criterios regulatorios. Regulatorios cuando sea los momentos de paz y tranquilidad. Pero en el momento que se haga político los intereses privados, cuando se vuelvan políticos, o sea, se vuelvan públicos, ya la regulación deja de funcionar. O sea, es un organismo pantalla, ¿no? Donde están también los abogados que prescriben las normas de regulación y las universidades que enseñan a cómo regular. O sea, es un negocio redondo, donde todos interactúan. Los profesores de esas maestrías son funcionarios de los organismos reguladores, que a la vez fueron exfuncionarios de las empresas reguladas. Entonces, entre ellos gira todo el negocio. ¿Cuál era la propuesta liberal clásica? Que no hicieron, y por eso nos diferenciamos del enfoque neoliberal, es que debió haber sido libre mercado. No hay necesidad de regular nada ni planificar nada porque ya está demostrado que es un desastre el gobierno en materia de planificación. No sirven. O sea, quieren más todavía, ahora con regulación quieren tener su cuota, su isla, su feudo regulado. Bueno, y nosotros decimos no. Los gobiernos no están para regular el mercado, lo que están para regular son las conductas criminales. Eso hay que regular. Eso hay que de alguna manera, ponerle un freno a las conductas criminales. Las conductas económicas no son criminales, pues. Las conductas criminales son robar, mentir, engañar, hacer daño con violencia, pero cuando tú te pones de acuerdo en la oferta y la demanda, no hay conducta criminal. Si te sale de la ley, estafas, haces fraude, eso es conducta criminal. Vamos al cuarto tema. El cuarto tema es la moneda. Claro, escandalizado las personas, habiendo sufrido que le han robado su poder adquisitivo, obviamente pues tuvieron que quitar la inflación o la hiperinflación, según los casos. Acá hubo en el Perú hiperinflación. Entonces, ahí te darás cuenta que era necesario poner un freno, así que hay que independizar, ¿no?, al gobierno de la maquinita donde se hace el dinero, porque esa es la causante de la inflación. La inflación, recuerden, es la subida generalizada de todos los precios, que es pérdida de poder adquisitivo, como lo dice Mises. ¿Y qué pusieron en su lugar? Bueno, para financiar lo que el gobierno antes se financiaba por medio de la maquinita, ahora impuestos nuevos. Y en algunos casos dolarización forzada, para evitar esa hiperinflación, el desbocamiento, la independencia del Banco Central. O sea, querían imponer la dolarización forzosa para quitar la inflación, que era una manera de decirle, chau, Banco Central, como en Ecuador, dolarizaron para evitar la inflación. Ya la inflación no se lo crea el Banco Central aquí, sino se lo va a crear seguramente el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, afuera, ¿no? O sea, se lo crea ya no dentro, ahora se lo van a crear desde afuera. Claro que la comparación pues entre un dirigente, un jefe de un Banco Central Nacional comparado a la Reserva Federal tiene más tradición en hacer las cosas mejor, pero no necesariamente evita la inflación. Eso es dolarización, es lo que buscaron. Y si no puede, por la vía de crear nuevos impuestos. O sea, no dolarizas, pero buscas nuevos impuestos, pero ya no por la maquinita, que es el Banco Central, ¿no? ¿Qué debieron haber hecho? Curso libre la moneda. Nadie está obligado a llevar moneda nacional, que sea la oferta y la demanda, que sea el libre mercado monetario que decida la gente. Dice, bueno, yo me quedaré con el dólar, yo me quedaré con el euro, pero alguna moneda siempre va a prevalecer. O sea, no hay la obligación de llevar una contabilidad de moneda nacional con tal que presente sus balances justamente a los accionistas, que son los principales interesados en saber cómo se trabajaba en la manera contable. Nosotros hemos propuesto como partido de Evolución que el único impuesto a cobrar es el de las ventas. Entonces no hay nada que presentar de declaración de impuesto a la SUNAT
porque ni siquiera la SUNAT va a ser la SUNAT que ustedes conocen. Incluso estamos con la convicción de que si hay necesidad de eliminar la SUNAT y poner una Secretaría de Hacienda que vea los temas de ingresos y egresos, o sea que para las funciones que hemos destinado, que es justicia, seguridad y obras públicas, se llamará Secretaría. Y si es la SUNAT, o sea, una superintendencia, le quitaremos todos los dientes porque lo único que tiene que hacer la SUNAT es recaudar. No es fiscalizar, no es nada, porque el impuesto será menos del 10%. Entonces no hay nada que buscar en fiscalización de impuestos porque va a ser fácil pagar impuestos. Simplemente compras y la entidad que recibe el dinero y una parte es el impuesto a la venta, una parte de lo que vende ese impuesto, lo gira a las cuentas de una Secretaría de Recaudación Tributaria. No hay más complicaciones, lo único es 8 o 9%, lo único que tiene que aclarar que recauda de impuesto a la venta. 8 o 9%. No hay más impuesto. ¿Para qué complicarnos? Si estamos hablando de que un gobierno con un impuesto de menos del 10% puede recaudar por la misma eh, dinámica del mercado, de este mercado que estamos hablando, el libre, el mercado capitalista, el mercado que estamos proponiendo, que pagar impuestos no va a ser un problema. Solamente nos vamos a preocupar porque haya buenos jueces bien pagados, buenos servicios de justicia, buenos policías bien pagados, buenos patrulleros, buenos servicios de seguridad, defensa y obras públicas. Vamos al cuarto tema, precios. La grosería que hicieron los socialistas y que lo siguen haciendo, pero más escandaloso, ahora lo hacen menos escandaloso en la parte económica, pero lo hace, eran los controles de precios. Control de precios para el pan, control de precios para la gasolina, control de precios para la mantequilla, control de precios para la carne. O sea, era un infierno económico los 80 y parte de los 90 por algunos países. Bueno, ¿qué pusieron en lugar? Liberal clásico hubiera dicho otro, pero ¿qué ellos hicieron? Leyes de defensa comercial. O sea, ya no hacían controles directos de las mercancías, sino que ahora se les ocurrió meterle aranceles de acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, a ver, derecho antidumping. Se dice que un producto entra porque dicen que el costo es mayor que el precio que vende acá. Y que por eso la autoridad tiene que fiscalizarlo y evitar que la empresa que vende este producto lo venda en esas condiciones. O sea, si ellos lo venden perdiendo, no pueden ellos perder dinero. No, se preocupan seguramente por el bolsillo de las empresas. Porque en su estrategia, porque eso es una estrategia, toda empresa que quiere entrar a un mercado nuevo tiene que presentar algún tipo de ventajas. Y una ventaja, la que tú puedes emplear, y eso te lo enseña en cualquier manual de administración, en marketing sobre todo, es que puedes jugar con los precios. Un precio por debajo, un precio introductorio, el precio de entrada, es cobrar lo menos que cobra tu competencia para hacerte conocido. Esa es la diferenciación que hay como estilo de presentación en un mercado segmentado. Y acá pues los neoliberales dijeron, no, eso no puede ser, que aquí la empresa no puede vender por debajo de su costo. Y claro, las empresas, las competidoras, son las que ponen a Indecopi. No puede ser, dice, ¿cómo puede vender esta empresa por debajo de su costo? Va a perder y no va a sacar el mercado porque, bueno, ese pretexto originó que se cree un Indecopi para que administre las leyes de medida de defensa comercial. Entre ellas, dumping, salvaguardas, obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Que son leyes y normas heredadas de la OMC, o sea, digamos, avalan, porque esa es una práctica internacional, por eso hablamos nosotros de retirarnos si es que nos ponen a un mercado controlado, si seguimos en ese acuerdo, por eso que revisaremos y eliminaremos y nos reservaremos esas
cláusulas que nos permiten poner mercado libre. ¿Y qué debieron haber hecho los neoliberales? Cosa que no lo iban a hacer, pero a ver qué hubieran hecho. Y esa es la otra diferencia sustancial. Precios y empresas libres. La empresa que entra a un mercado como el de nosotros, con precios por debajo, bueno, es de su responsabilidad si lo hace. Y si los competidores se quejan de que no pueden competir, es que son malos compitiendo, porque en nuestra economía que estamos proponiendo, eso es una economía de un solo impuesto, recuerde, y está a la venta. Y después el mercado es libre. Tú puedes traer a tu socio si quieres de afuera para que te ayude con las espaldas financieras y te financie si quieren una estrategia de guerra de precios, en el cual el competidor principal está poniendo un precio por debajo del costo. Bueno, tú te financias con una asociación de empresas que también quiere entrar contigo y hacen una guerra de precios y al final el consumidor se va a beneficiar. Y los demás competidores, si no hacen lo mismo, no se ponen en la dinámica del mercado que le exige que baje precios, bueno, tendrá que salir al mercado porque hay que sacrificar a los consumidores con su dinero, tratando de que no bajen los precios cuando ya existe una empresa que bajo iniciativa propia lo está haciendo. Precios y empresas libres. ¿Acaso no es tan sencillo entender eso? Siguiente tema, el tema de las importaciones. ¿Qué era lo que ellos que buscaban quitar? Los aranceles escandalosos, ¿no? Que para traer un par de zapatos tenías que pagar 300% de arancel en la época de Alan García I. ¿Y qué pusieron en su lugar? Porque no quitaron aranceles escandalosos. Recuerden que hicieron la reducción de los aranceles, que eran bastante distorsionados, eran aranceles escalonados de 300 como pico, algunos tenían 0%, pero era un escalonamiento porcentual según actividad económica. Y ahí se originaban las famosas protecciones efectivas que le daban unas rentabilidades escandalosas a estas empresas e industrias que estaban ultra protegidas para sacarle dinero al bolsillo a los peruanos. Y fueron reemplazados por ¿cuál? A ver, adivinen qué. Derecho antidumping. O sea, ya antes era previsible saber cuánto era el impuesto a pagar cuando tú traías un producto importado. O el competidor quería entrar a competir al mercado nacional, sabía cuánto tenía que entrar, con qué impuestos. Pero ahora con los derechos antidumping puede variar. Sí, sí, ya no hay ya. Los impuestos ahora son bien bajos, son de 3-4% en la promedio aritmética. Y ahora dirás, bueno, son tan bajos que ya no es perceptible el impuesto que se paga de afuera. Claro, aparte de pagar el 18% y seguramente algunos selectivos al consumo, pero el principal es el derecho antidumping. Si a ti te detectan que tú estás cobrando por debajo del precio normal, precio promedio, así dicen estos sinvergüenzas, eh, entonces, ¿qué hacen? Le ponen un arancel, o sea, un impuesto por la diferencia, que a veces puede llegar hasta el 300%, como ocurrió con algunos productos que vinieron de China. Los pares de zapatos aquí costaban, creo, mínimo 40 soles y yo lo podían traer por $3. Y esa diferencia entre 3 y 40 soles, o sea, más o menos estamos hablando de 9 soles contra 40 soles, la diferencia de 31 soles era el derecho antidumping. O sea, el impuesto ya no era 100%, porque de 9 a 40 para llegar a que sea 31 soles más, significa 3 veces más, o sea, 300% de impuesto como fijación para que los competidores, los zapateros, los textileros y todos estos que compiten acá puedan competir contra otro que viene con una propuesta de valor llamado precio bajo. Bueno, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Libre comercio. Porque no solamente el libre comercio es hacia adentro, ¿ah? Que siempre hemos dicho tratado de libre comercio entre los peruanos. Ahora, tratado de libre comercio con el mundo. Bueno, libre comercio unilateral, libre comercio unilateral significa nosotros desde adentro hacemos todas las liberalizaciones, todos los libres comercios con todos los mercados que existen en el Perú y luego haremos libre comercio con el mundo. Esa es nuestra propuesta de la gran devolución. Libre comercio en general, no libre comercio para los exportadores e importadores. No, 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 no.
libre comercio para todo el Perú. ¿Ah? Bueno, es diferente, pues. Ya verán la diferencia sustancial, pues. Ya lo están notando. Siguiente. Vámonos con el tema número 6, exportaciones. ¿Qué quitaron? El cepalismo. El cepalismo era esa aquella corriente que decía, hagamos integración económica hacia adentro para proponer una exportación de bienes manufacturados. O sea, la exportación de manufacturas era el contrasentido de las ventajas comparativas en ese momento, porque todos los países que existen en Sudamérica en los 80, su principal ventaja comparativa era los productos no manufacturados, las exportaciones tradicionales minerales y las no tradicionales, que eran otras, por lo general eran productos agroindustriales en ese tiempo. Bueno, ese cepalismo que proponía cerrar todos los mercados, o sea, el arancel externo común que proponían los proyectos de integración, que tenían que ser altos, entre los países que conformaban los proyectos de integración, no se cobraban entre ellos, por tanto ahí 0%, eran áreas de libre comercio, y con la finalidad de que entre ellos se compraran y se vendieran y planificaran sus industrias en esas áreas de integración económica, con la finalidad de revertir los términos de intercambio, que según los cepalistas llamados los Previs, los Cardoso, el que fue presidente de Brasil, Faleto, su compañero, todos ellos, ¿qué decían? Hay que exportar manufactura porque un país que, que se dedica a la exportación de bienes primarios, es un modelo primario exportador y toda esa cháchara que hablan y hablan y hablan y que se va a empobrecer los países porque los países centros son los países que nos exportan bienes manufacturados y nos vamos a volver pobres. Bueno, toda su teoría se cayó abajo con los proyectos de integración. ¿Qué pusieron los neoliberales? Crecimiento hacia afuera. ¿Qué es crecimiento hacia afuera? Bueno, eran políticas promotoras de exportaciones. Empezaron a crear estas entidades promotoras antes de que PROMPERÚ en el Perú se encargara de este tema, era PROMPEX, que era una agencia promotora de exportaciones. Entonces se le dio al Ministerio de Comercio Exterior enfatizar, ojo, enfatizar que el comercio exterior es exportación solamente. Y curso de exportación, porque según el PENX es el Plan Exportador Nacional, ¿no? Lo empezaron a enseñar en los colegios. O sea, los recursos de los contribuyentes que uno da para que le ayuden a caminar tranquilo en las calles y no estar con el problema de que me van a asaltar, porque todo el mundo está con esa psicosis de que me van a asaltar y tengo miedo de ir a la calle. Entonces, lo dedicaban ¿a qué? A financiar programas de cómo exportar, a tomar partido por los exportadores. Típica concepto mercantilista del siglo XVII, que la balanza tenía que salir favorable, que la diferencia entre exportación e importación, el saldo tenía que ser positivo. Porque según la doctrina mercantilista, un país se hace rico cuando hay más exportaciones que importaciones, lo cual ese es falso. Un país no se hace rico enviando productos hacia afuera. Un país se hace rico cuando recibe productos de afuera. El mandar productos hacia afuera, que es exportación, eso empobrece. Es como enviar, enviar, enviar y no recibir nada, que eso es lo que querían los de crecimiento hacia afuera, o sea, los neoliberales. ¿Cuál es la propuesta liberal clásica? Neutralidad. Nada de tomar partido ni por las exportaciones ni por las importaciones. Tú no te tienes que meter en esas políticas. Eso no son materia del gobierno en regular, controlar, administrar lo que hacen los exportadores e importadores. Eso no es tu tema. Tu tema es justicia, seguridad y obras públicas, por el resto lo haces mal y siempre lo vas a hacer mal. Y vas a hacer perder dinero a los contribuyentes cuando a los contribuyentes lo único que les interesa es vivir tranquilo en un país donde le permita crecer, hacerse rico, prosperar, estar haciendo familia y no estar trabajando 10 horas diarias, descuidando la familia, preservar los valores morales, culturales,
que le permita tener vida a las instituciones. O sea, las instituciones se forman por los comportamientos humanos, por la reiteración de los éxitos que tienen las pautas y las reglas que originan las instituciones. Y eso es lo principal. Y por último, el intervencionismo. El intervencionismo en el enfoque neoliberal significaba políticas sectoriales, ¿no? Política agrícola, política industrial, política manufacturera, política de sectores, por ejemplo, panificadoras, ¿no? Industrial, pesquero, minero, pecuario. O sea, el enfoque neoliberal conceptualizaba lo siguiente, que debería enfocarse en los equilibrios macroeconómicos. Claro, las políticas sectoriales que fueron un fracaso, ahora los sustituyeron por los equilibrios macroeconómicos. O sea, solamente arreglar las finanzas públicas y se olvidaron de los equilibrios microeconómicos. O sea, lo que no hicieron en reducir el tamaño del Estado, querían ellos olvidarse del tema de las finanzas privadas, porque la gente se había endeudado demasiado en la época de los 80, y además tenía que pagar muchos impuestos, lo cual lo desfinanciaba como unidades económicas, siendo empresas, y como personas, pagando impuesto a la renta, que antes era menos y ahora era más. SUNAT, que empezó en los años 90 a tener dientes, se volvió el dolor de cabeza porque empezaban a fiscalizar más. Entonces, ahora el crecimiento del Estado, porque ya tenía más ingresos, podía gastar más, como hemos visto en anteriores conversatorios, hemos visto cómo las cifras del presupuesto estatal no paraban de crecer, siempre crecía, y el énfasis de los neoliberales en los equilibrios macroeconómicos, es darle ingresos a los gastos del gobierno, se olvidaron de los enfoques microeconómicos. ¿Qué debieron haber hecho? El shock de oferta con deflación. ¿Qué es oferta? Significa liberalizar todos los mercados para que la oferta provea de los bienes y servicios necesarios, y en esa libre competencia, por este libre mercado y las privatizaciones que hemos hablado, generen la deflación necesaria. ¿Qué significa? Eliminar los impuestos, reducir el tamaño del Estado, abrir todo, privatizar, significa que los precios caen, se amplía la oferta de bienes y servicios y la gente es más rica con menos dinero. Y claro, gradualmente va a ir subiendo por la propia productividad una vez que va renovándose el aparato productivo por estas políticas de liberales clásicas. Bueno, ahí tienen el cuadro completo, ahí tienen lo que es el enfoque neoliberal, que es totalmente distinto al enfoque liberal clásico. Debieron haber hecho, no lo hicieron, y ahora sufrimos las consecuencias. Conclusiones entonces. Las conclusiones, y ahí pueden venir las preguntas de ustedes, es la siguiente. Las conclusiones. Nosotros, como hemos visto, los neoliberales se disfrazaron de liberales para hacer pasar medidas estatistas. Simplemente fue un cambio de nombre, pero en esencia el gobierno nunca soltó la economía. Nunca. Siguió controlando, pero con otros nombres llamados regulaciones, Smart Regulation o regulación racional, ¿no? Siguió controlando el comercio exterior, siguió controlando las finanzas públicas con el mismo tamaño del Estado, no se privatizó, no se abrieron todos los mercados, porque los únicos mercados que se abrieron fueron bienes y servicios, más no los mercados factoriales. Entonces, en conclusión, podemos decir que ha habido avances en el sentido de darle un poco más de libertad, sin que el Estado salga en materia económica de las vidas de las personas.
Entonces, ustedes juzguen por los resultados y pregunten si estamos mucho mejor, somos un país desarrollado, porque ya ha pasado desde las reformas de los 90, ya ha pasado prácticamente 29 años. Y seguimos en lo mismo. Bien, entonces estoy atento a sus preguntas. A ver, voy a revisar las respuestas, las preguntas. Buenas tardes a Diego Hurtado, a Juan Ugá, Julián Sucasaca, Francesco Chiape, Alex Lovil. Me preguntan, ¿está el Partido de Evolución con el señor? No, no, el señor Claudio Sola, él está haciendo su propio proyecto. No, no forma parte del Foro Liberal de América Latina, nosotros no tenemos nada que ver, hemos hecho un deslinde con él tiene sus asuntos privados que resolver, nosotros seguimos haciendo nuestra tarea de las 5 reformas, el proyecto de la Gran Devolución, así que no tenemos nada que ver por ese lado. Pregunta Pablo, a ver, dice, esto es de loco, sancionan a las empresas que ofrecen por debajo del precio. Así es, como tú dices, Pablo. Eh, Andrés Arbildo dice, hola, buenas tardes, éxito con sociedad y política, muchas gracias. Lisandro Pintado dice, llegue un poco tarde, José Luis, una consulta, ¿el enfoque neoliberal es sinónimo a mercantilismo? Sí, porque todas estas medidas han sido de alguna manera concertadas con el sector privado, o sea, ningún ministro de Economía en las actuales circunstancias llega si no es por recomendación de Confiep. O sea, aquí, aunque ellos no lo digan, pero se conoce, se sabe, es trascendente de que tiene que tener el visto bueno de la CONFIEP. Así que está respondido la pregunta. Darwin Arraiza está viendo. Álvaro Vargas hace 2 preguntas. ¿Cómo corregir las externalidades negativas si no es por medio de impuestos? Es que ahí el tema de las externalidades negativas es por derechos de propiedad. Si te refieres a crimen, castigos, eso, seguridad, justicia y obras públicas, externalidades por comportamientos criminales, eh, conflicto de derechos, conflicto de intereses, legítimos, por supuesto, eh, tiene que ser con impuestos. Pero si tú me hablas de más allá de esas 3, de justicia, seguridad y obras públicas, con derecho de propiedad privada, bienes privados, se corrige con privatizaciones. 2, si se liberaliza todo el mercado, las empresas dominantes no podrán aumentar aún más su poder de mercado como el caso coreano. No, porque el caso coreano no es de libre mercado. Ustedes me preguntan, ¿qué país del mundo existe el libre mercado puro? No, no existe, pues. Pero hay que llegar a eso, porque justamente no queremos que ocurra como el caso coreano, que tú abres los mercados y empiezan los monopolios a formarse. Nosotros hablamos de abrir los mercados, bajar el tamaño del Estado, privatizaciones, un solo impuesto, libre mercado. No, al contrario, el libre mercado lo que evita es los monopolios. Los monopolios son creados por barreras del gobierno, no por el libre mercado. Eso del libre mercado lo crea como ficción, como un globo a pinchar, es el socialismo. El socialismo por él no quisiera que haya ni mercado, pero como tiene que vivir con el mercado porque son parásitos, el socialismo es un parásito, no puede vivir sin el capitalismo, entonces tiene que inventar algo como que las empresas dominantes se van a adueñar si liberalizas el mercado. Al contrario, ¿quiénes se oponen a la liberalización? Yo como he conversado, no voy a decir su nombre, con personas que formaban parte de gremios. Y yo le decía, pero ¿por qué ustedes no reclaman libre empresa? ¿Por qué aceptan a las reguladoras? ¿Por qué no se quejan? ¿Por qué no? Me dice, hermano, esto lo dice el Papa y además las reguladoras no pueden dejar entrar a cualquiera, así decía, cualquiera, y que ponga sus reglas. Eso, eso parecía como de película, ¿no? O sea, en lugar de ser empresa libre, claro. Lo que pasa es que ese tipo de respuesta lo que revelaba internamente era que tienen miedo a la competencia. Sabían que están mejor reguladas que enfrentar la competencia, porque en una competencia no estarían tranquilos teniendo a un regulador a su costado.
Si no tienen un regulador, van a tener que pensar en el competidor y no en el regulador cómo sobornarlo, cómo evitar de que te presione tanto. Ah, entonces es un tema de temor, no quieren competir más, no quieren invertir en modernizarse, ese es lo peor todavía. Julián pregunta, explique un poco más respecto a la Secretaría de Hacienda, respecto a la ratificación de la SUNAT. Lo que pasa es que es un tema de quién recauda. Antes había un ministerio que solamente se llamaba de recaudación, se llamaba Hacienda, no de economía, economía es otra cosa, Hacienda es ingresos y egresos. Ministerio de Hacienda se ocupaba de temas de recaudación. Después, con los años, se cambió al estanco de la sal. Y luego, la Dirección General de Contribución del Ministerio de Economía y Finanzas era la que se encargaba de la recaudación dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces nosotros estamos pensando, si lo único que tiene que hacer cualquier persona que está en el territorio peruano es pagar un solo impuesto y lo hace solamente en las compras que realiza, o sea, paga por comprar un artículo y dentro está el impuesto a la venta, la entidad recaudatoria ahí es la empresa privada. ¿Qué va a recaudar? Va a recaudar por menos del 10%, es lo que más o menos estamos estimando, por el dinamismo empresarial y explosivo que va a haber, con menos de 10% se puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa lo único que tiene que hacer es ese dinero, o sea, de las ventas, extraer el 10% como máximo y depositarlo en el Banco de la Nación. Bueno, ya no será Banco de la Nación, en las cuentas del Ministerio de Hacienda o de la SUNAT, si fuera el caso. Nada más. Y además no se puede quedar con el dinero, porque toda venta está registrada. Si se queda es delito penal, ya ustedes saben eso. O sea, ¿para qué se va a enfrentar una empresa al gobierno? Mejor que devuelva o que haga el depósito. Eso es nada más el 10% de una venta que está incluido dentro del precio. Se necesita una SUNAT con las características actuales para hacer eso. No, porque la actual SUNAT no es porque tú pagas impuestos del 10%, es por todas las fiscalizaciones que realiza el que justifica su existencia. O sea, es una entidad que no solamente recauda, sino que fiscaliza. Y encima tiene el tema del contrabando, que es otro tema por ahí, y tiene el comercio exterior, que también lo regula, los procedimientos, ¿no es cierto? Las inspecciones previas a la expedición, de todos los artículos que entran y salen. O sea, toda esa chamba que está ahorita asumiendo la SUNAT van a ser eliminadas. Por tanto, yo estoy pensando que ni siquiera se debería llamar SUNAT, porque superintendencia. ¿Qué va a haber? Como una intendencia, un organismo del Estado que va a ver por encima de qué? De nuestras narices. Si solamente va a recaudar un solo impuesto y eso se lo puede hacer directamente la empresa privada a las cuentas del gobierno, no hay necesidad. Además, ¿fiscalizar qué? Si está plenamente identificada las empresas, toda empresa es formal, ¿qué va a identificar ahí? O sea, no justifica la existencia de la SUNAT como está diseñada actualmente. Lo único que necesitamos es una entidad que, que lleve la contabilidad, no que fiscalice, lleve la contabilidad de lo que ingresa al gobierno, que es la entidad que finalmente se lo va a dar al ministerio que tiene que ver con justicia, con seguridad y con obras públicas para que gasten. Así de simple y sencillo. No hay nada que la gente se va a complicar porque no van a hacer contabilidad de declaración de impuestos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Ya no va a haber el famoso impuesto a la renta. Ya no va a haber ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta. Recuerden bien eso que estoy diciendo. ¿Qué entidad va a existir de la SUNAT en esas características? No hay, no justifica. Es una declaración electrónica donde tú depositas de frente tu cuenta a la cuenta del gobierno.
¿Necesitas de SUNAT para eso? No. ¿Cuál sería la postura con respecto a la gestión, dice Fernando Mendoza, de los recursos naturales como el agua y los temas mineros con las comunidades? Nosotros hablamos de la privatización de los recursos económicos de origen natural. Artículo 66, derogación. Todo lo que se oponga a la privatización, es decir, que las personas pueden hacerse dueñas y se pueda formar un mercado donde se ofrece y se demanda recursos naturales debajo del suelo, se va a abrir. Derecho de propiedad, lo principal para formar mercado es otorgar derecho de propiedad a quien lo explote. O sea, el primero que llega, el primero que se lo queda, es lo que enseña la ley loqueana. El primero que mezcla su trabajo con el recurso natural es el legítimo dueño, si es que antes no ha llegado alguien. Entonces, las comunidades, ese es un enfoque, ¿no? El de abajo, el de Turgot. El enfoque del anglosajón es todo lo que está encima de todo lo que está debajo de tus pies es tuyo. Este es el otro enfoque. Para finalmente otorgar los derechos de propiedad del que está en el suelo. Y lo que está en el subsuelo es del propietario del que está en el suelo. Ese es el otro enfoque, pero finalmente se otorga derecho de propiedad, puede ser por el método de Turgot o por el método anglosajón, ya decidiremos luego eso, pero lo principal es que esos recursos naturales no deben estar en propiedad del gobierno porque es malo administrando y no demuestra racionalidad en lo que hace. Si no, mire, Madre de Dios, mire la tal de Lobos que no sabe nada de bosques, por más del Ministerio de Agricultura, con todos los organismos o SINFAR que tiene por ahí, no sirve para nada. Simplemente son burocracias que están puestas por gusto. Entonces esto se resuelve con mercados libres. Derogación de artículo 66, los mercados libres de los recursos naturales con derecho de propiedad privada, que es el mejor mecanismo de protección de la naturaleza. Álvaro Vargas pregunta, dice, el partido está de acuerdo con un mercado laboral flexible, pero con un seguro de desempleo condicionado a la búsqueda constante. Eh, yo te sugiero, Álvaro, que des una leidita a nuestros documentos que están en el Instituto de Libre Empresa, te vas al diplomado y ahí hay un diplomado donde te pone por temas y ahí vas a encontrar, o te vas a publicaciones y te lees las 5 reformas, el proyecto La Gran Devolución, Capitalismo para Todos, parte uno parte 2 La Gran Devolución, parte uno parte 2 porque ahí está explicado, te dice lo siguiente, nosotros no hablamos de mercado laboral flexible, nosotros lo que hablamos de mercado laboral libre. Y ese seguro de desempleo es en el estatismo. Nosotros estamos planteando que nuestro mercado libre no provoca desempleo, sino provoca más empleo. Entonces no hay ningún argumento para los que están buscando empleo en un mercado libre porque lo va a encontrar. Aquel que no lo encuentra es porque simplemente es caprichoso, pero va a encontrar porque el mercado es libre. Libre de poner empresa, libre de cerrar empresa, libre de trabajar, libre de no trabajar, libre de estudiar, libre de no. O sea, no va a haber ningún impedimento a encontrar empleo. Por eso nosotros no hablamos de seguro de desempleo. El mejor seguro de desempleo es tu propia productividad. A ti te van a tener empleado mientras seas productivo. No vas a estar empleado mientras no eres productivo. Entonces no va a haber eso que está condicionado a la búsqueda constante de otro trabajo. No, nosotros estamos hablando de que la búsqueda de trabajo no es larga, es corta. Es cuestión de ponerte de acuerdo con el dueño y verlos. No estamos hablando de la situación actual, recuerda Álvaro, que estamos hablando de una situación distinta. Tú estás hablando respecto a la situación actual. Nosotros no estamos hablando de la situación actual. Estamos hablando del cambio, de los beneficios del cambio. Y nosotros estamos hablando que ahora tenemos que hablar de los cambios porque actualmente es lo que tú señalas. Están que buscan los mercados flexibles, pero con el mismo tamaño del Estado. Pablo dice, el caso coreano, al final de la guerra, el mismo gobierno se ofreció como garante de las principales familias que reconstruía el país, los exoneró de impuestos, se ponía como garante internacional. Eso es mercantilismo, no es libre mercado. El efecto del día de hoy, eso se llama los shevels. Sí, sí, conozco eso.
Ese es el mercantilismo coreano, que tenían intereses subsidiados que le daba el gobierno para que pudieran poner su fábrica, Samsung, LG y todo eso. Sí, sí conozco eso. Y yo he estado en Corea del Sur y sí, sí conozco algo de eso. Alex dice, ¿cuál sería la propuesta sobre los conflictos que se están dando en el caso de la minería, caso Cusco y Arequipa? Nosotros tenemos que ofrecer primero las 5 reformas, ¿ok? Con las 5 reformas pones en su sitio todas las cosas. Los intereses privados vuelven a su sitio, ya no se mezcla y se llama interés público. Lo que sucede es que hay mucha conflictividad en la sociedad, hay mucho desorden, mucha conflictividad, porque los intereses privados ilegítimos se mezclan con los intereses públicos y se convierte en leyes, peor y peor aún, se convierte en leyes donde el beneficiario de la ley defiende su ley y todos los derechos que le otorga dicha ley y se enfrenta contra otro grupo de personas que son perjudicados por la dación de esa ley, por la promulgación de esa ley. Y hay un conflicto permanente. Entonces, lo primero que hay que hacer es derogar todas las leyes malas porque vienen de intereses privados ilegítimos, donde no se puede conciliar con el interés público. Entonces, para hacer eso necesitamos las 5 reformas. Derogar las leyes malas, tomar distancia prudencia de las organizaciones internacionales y cuando hagamos toda esa medida estarán las privatizaciones, bajarán los conflictos porque ahí las comunidades, las personas que tienen terrenos y que pueden hacer negocio con la minería, se pueden asociar, por tanto no tendría que verlo como su enemigo a la empresa minera porque sería su socia, ellos, o sea, las personas que son dueñas de recursos naturales pondrían su cuota como inversionista en recursos naturales junto con el capital que viene de las empresas mineras que quieren explotar dichos recursos, se ponen de acuerdo en los términos y condiciones y lanzan el proyecto minero en forma conjunta y no como actualmente donde el gobierno es el que intermedia entre los dos, la empresa minera le compra el terreno más no los recursos que está debajo del subsuelo porque esos son del gobierno y se crea un conflicto porque no se ponen de acuerdo ambas partes. Así está el asunto en estos momentos. Elvis Aparcom pregunta, dice lo siguiente. La regulación en muchos mercados se justifica por su propia naturaleza. Por ejemplo, existen mercados en los cuales se tiene característica de monopolio natural, es decir, existen su, su actividad de costos. En esos casos, el libre competencia prepararía la existencia de monopolios. Bueno, actualmente el Estado regula el caso del agua, ¿correcto? Según esos estándares debería pertenecer a esa característica de monopolio natural. Lo que nosotros decimos es, ¿cómo puedes decir que eso es un mercado monopólico si no ha sido un mercado libre? Porque no ha habido algún tipo de aplicación. Lo poco que se conoce de mercado libre es, por ejemplo, la forma como llevan el agua a lugares donde no llega el monopolio estatal, siendo de características como tú lo señalas. Y cómo es que aparecen iniciativas privadas donde hacen la tarea que no hace el monopolio estatal de Sedapal según tus estándares de monopolio por sus propias características. Claro, las propias características te señala que la única forma, y dice la única forma, es lo que te dice el libro, los libros texto, es que el agua tiene que ser enviada por debajo del suelo, porque según así las economías de escala harían posible que reduzcan los costos de manera que llegue el agua por... Pero eso es asumir que todos los mercados son iguales, que todos los emprendimientos para todos los mercados son iguales. Eso es lo que no consideran en la literatura neoclásica, porque bajo la justificación de las economías de escala, todos los mercados son iguales. Y eso no es cierto, porque hay mercados donde hay dificultades propias de ese mercado. Por ejemplo, comunicación, horario, ubicación, costumbres, que eso no te lo dice ningún libro de texto neoclásico. Es lo que más o menos intuyó Harold Demsetz, que fue muy crítico de esa postura neoclásica. Por tanto, esos monopolios
O sea, las grandes partes de las decisiones económicas no es solamente por economía de escala, para ponértelo en fácil. Hay decisiones económicas que se toman por horarios, por ubicación, por servicio de atención al cliente, o sea que no es solamente economía de escala y que eso hace que justifiquen los monopolios. O sea, eso de decir que la única forma de entregar agua es por debajo del suelo no es cierto. Hay otras formas. Y los mercados libres podrían encontrar esas mejores formas. Dos, en los tipos de mercados antes expuestos, por ejemplo, a la infraestructura, en los últimos años se ha optado por concesionar dichas infraestructuras y regular las tarifas en los cuales se garantiza que no exista condiciones de competencia por diversos mecanismos como el precio tope, el cual se transfiere la ganancia de productividad a los consumidores cada cierto periodo. Mira, muchas gracias por tus aportes, son bastante interesantes. Como tú sabrás, habrás notado que nosotros tenemos una versión distinta. Nosotros manejamos la economía austriaca, es la economía de más libre mercado que existe. Entonces, en algunas cosas vamos a coincidir, en otras no, por el enfoque. Nosotros pensamos que la infraestructura que está por razones de interés público, sujeta a dominio del gobierno, son aquellas en que en un territorio, por razones de espacio y también por razones de economía de escala, es decir, carreteras grandes que pueden ser concesionadas, se harán siempre que se demuestre su rentabilidad. Caminos, veredas, etcétera, que por su propia naturaleza una vereda no puede ser privatizada, porque si no cada persona podría decir esta es mi vereda, entonces no habría libre competencia porque volvería como su feudo, es decir, cada uno defendería su vereda y cada uno que pasa por ahí le cobraría, que eso sería el planteamiento, ¿no? Entonces, hay veredas, caminos, carreteras que tienen que ser con fondos estatales, bien público. Y lo que se puede hacer rentable bajo bien privado, porque se puede hacer la no rivalidad y la no exclusión, será bien privado. La justicia, la seguridad y no todas las obras públicas bajo el gobierno. Porque ojo con eso de obras públicas. No todo tiene que ser público. Por ejemplo, un aeropuerto puede ser privado. La idea es que una autoridad, simplemente por un tema de orden, tiene que ver que no haya un desorden cuando hay dos aeropuertos que se piensan construir. Me refiero a si, por ejemplo, ahorita el aeropuerto de acá, de la capital, es privatizado, tú no tienes que impedir que exista otra iniciativa que compre terrenos y haga a unos 10 kilómetros hacia el norte o un 10 kilómetros hacia el sur otro aeropuerto que compita con el de Jorge Chávez. Y que se demuestre técnicamente que se puede construir y no se van a estrellar los aviones al momento de aterrizar porque están muy cerca ambos. Simplemente vas a cuidar el orden. Entonces, y el otro es iniciativa privada. Las iniciativas privadas no tienen que estar reguladas, simplemente por una cuestión de orden, nada más dejas libre los mercados, por un tema de orden, no de desorden, al contrario, los mercados generan orden, el gobierno cuando pone mucha regulación y muchas leyes malas genera desorden, porque no permite justamente operar en los sitios donde están los mercados, entonces buscan salidas cuando hay prohibiciones, y ahí es donde generan las conglomeraciones, los desorden, los mercados que para el gobierno son ilegales, ilegítimos, etc. O sea, no hay, olvídense de proinversión, ¿ah? También es otro tema y proinversión no va a existir. Las únicas que pueden promover las inversiones son las propias asociaciones de empresarios a través de sus cámaras. Ellos serán los que tendrán que promover las inversiones. ¿Por qué tiene que ser el gobierno el que promueva las inversiones privadas? Es un asunto privado las inversiones privadas, no es un asunto público. Ok, muchas gracias Álvaro por tus magníficas preguntas de orden técnico, pero son buenas. Carlos Domínguez dice, ¿podría detallar más sobre el impuesto único? ¿Cómo se aplicaría? ¿Se grabaría solo las ventas, no la renta? Así es, Carlos Domínguez, muchas gracias por tu pregunta.
hay unos videos que nosotros hemos colocado en la página del Partido de Evolución donde hablamos de ese tema. Hemos hablado, eh, me parece, en el marco institucional. Hay un video que se llama Marco Institucional de la Economía y ahí decimos claramente, para financiar el gobierno devolucionario, que es de seis ministerios y los demás organismos son propios de la democracia, se necesita 47.000 millones. Ahorita tú con el IGB estás recaudando 67.000. Ahorita, con el estatismo actual, con el 18% estás recaudando 67.000. Sin mercados libres, ¿ah? Ahora, con mercados libres vas a recaudar más. Por tanto, la tasa debería bajar por el efecto este de el efecto este tributario, que cuando baja las tasas aumenta la recaudación. Así que es único. Con eso es financia, ¿no? El gobierno no le interesa, a un gobierno devolucionario no le interesa los ingresos per se, por su propia definición, por su propio objetivo. Lo hace como un medio para lograr un fin. Necesita ingresos para financiar justicia, seguridad y algunas obras de infraestructura que sean bienes públicos. Pablito Guzmán dice, pregunta, el Perú está satanizada la privatización. ¿Cómo cambiar la forma de pensar en la población y que no se sienta amenazada por esos cambios? Hacer esta tarea de difusión, buscar el apoyo de ustedes para que expliquen a las personas que tienen miedo. También el propio partido tiene sus dirigentes que van y visitan a los pueblos y les explica, y no porque se lo dicen un socialista solamente, sino también nosotros le explicamos, debatimos, les enseñamos, tendríamos escuela de líderes donde se forman los líderes para que le expliquen los beneficios de las privatizaciones y por qué es inconveniente las estatizaciones, por qué es inconveniente el socialismo, por qué es inconveniente la propiedad estatal, etcétera. O sea, nada de lo que ustedes han escuchado se podrá hacer sin una base social. Esto se necesita aprobación social, aprobación de los ciudadanos. Uno no va a llegar al poder por la fuerza. Nosotros vamos a llegar al poder porque nos han enviado a representar a esa mayoría silenciosa. Porque así somos un partido serio. Somos un partido que creemos en la libertad de decisión. Y si ellos deciden enviarnos, haremos la tarea de las 5 reformas. Y cuando haremos las privatizaciones, porque nos han enviado la mayoría a gobernar. Como dice Alejandra Cárdenas, siempre diestra, nunca zurda. Así es. Respecto a la SUNEDU, recuerden que estamos en un cambio chip. Ah, ojo, nada de lo que ustedes ven, cómo funciona, cómo se maneja o qué existe, es lo que nosotros estamos proponiendo. No es más de lo mismo, ¿ah? Estamos hablando de otra cosa. Es un cambio de mentalidad hacia la libertad. Por eso la pregunta va con lo que dice León Paliza. Dice, respecto a la SUNEDU, que ya no existiría, ¿cómo proporcionar seguridad al estudiante universitario que no sea estafado por instituciones que solo buscan ganar dinero? Hubo hasta 2 institutos que prometían inglés en 2 meses. Eso es lo que ocurre ahorita, es cierto, León Pali. Es lo que ocurre con el control, con todas las fiscalizaciones, como les he explicado, más control, más desorden, más probabilidad de estafa, de fraude, de engaño, porque así es, mientras más control es peor. Nosotros estamos hablando de lo siguiente. ¿Cómo proporcionar seguridad? Teniendo buenas instituciones. Me refiero al poder judicial, que es el primer poder en nuestro gobierno devolucionario. Nos referimos al primer poder porque es la primera reforma política que vamos a hacer, que es reformar el poder judicial para que haga su tarea justamente cuando un estudiante universitario se sienta amenazado, estafado, engañado por instituciones que le han prometido una cosa y le dan otra, eso es violación de contrato. Y cuando una institución como el Poder Judicial y la seguridad representada por la policía, que es la que vela por la ley y el orden,
Entonces tú tienes la seguridad que tu gobierno te protege tu derecho. Entonces si hay alguien que se siente estafado, acciona a un poder judicial donde no es el poder judicial que ustedes están viendo en estos momentos, donde no hay juez que no esté pensando en cobrar algo, porque le pagan mal y encima hay esta dos esferas que se mezclan entre lo estatal con lo privado, eso que hay que separarlo, pero que existe ahora. Estamos hablando de otros jueces, jueces donde es la carrera, es la honestidad, es la que va a hacer funcionar la regla de juego. Estamos hablando de una reforma total del Poder Judicial para proteger los derechos, esos derechos que tú lo estás adelantando, que un estudiante universitario debería no ser estafado y lo estafan, accione el Poder Judicial y lo ponga en vereda a estas empresas educativas. Ese es el mecanismo de defensa de los derechos del estudiante, no es SUNEDU. SUNEDU no protege a nadie, protege nomás los intereses económicos de las empresas educativas, universitarias y estatales, las dos. No protege al estudiante, está hecho por un sistema que solamente está capturado por estas instituciones, todas, a ver, para aclarar un poco, toda superintendencia detrás hay intereses económicos, porque así está mezclado, lo político y lo económico, está mezclado, eso hay que separarlo. Y nosotros decimos, una SUNEDU está capturado por los grupos de interés especial. Así como era la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, está capturado por universidades, igual es el de la SUNEDU. La SUNEDU también está capturado por estas instituciones. Entonces, no protegen. Entonces, no va a haber ninguna defensa. La única defensa en un gobierno devolucionario es la de Poder Judicial. Miguel Díaz pregunta, si devolución llegara al Ejecutivo, ¿cómo podría desde el Ejecutivo influir para aplicar las 5 reformas? Muy buena pregunta, Miguel Díaz. Nosotros es al revés, nosotros no buscamos llegar al Ejecutivo. Nosotros buscamos llegar al Congreso para realizar desde ahí la derogación de las leyes malas y a través de esa derogación se implementa de manera espontánea las 5 reformas. Porque las 5 reformas es un programa donde lo único que es del Ejecutivo es privatizar y llevar las reformas a estas instituciones que he hablado, seguridad, que es la Policía Nacional, que se tendrá que reformar, el Poder Judicial, que se tendrá que reformar, y eso es ejecutivo. Pero la ley que permite hacer las reformas la hace el Congreso. O sea, en segundo lugar es el Ejecutivo, en primer lugar es el Congreso, porque en una república la ley lo hace el legislativo y el ejecutor de las leyes es el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que ordena el Congreso, eso lo hará el Poder Ejecutivo. Entonces, llegando al Congreso se hace esos cambios. Y luego el Ejecutivo simplemente obedece lo que la ley le manda hacer. Punto. Bien, entonces creo que he cumplido con contestar la mayoría de las preguntas y entonces podríamos concluir hasta el próximo sábado conmigo y el próximo miércoles 9 de la noche con Juan Ugaz y conmigo a las 9 de la noche en lo que se llama el programa Análisis Devolucionario. Bueno, voy a seguir, están acá insistiendo en algunas cositas. Me dicen, Carlos Domingo me dice, la implementación de las 5 reformas implicaría cambios constitucionales. Tal como está, no. No necesitamos, lo que necesitamos es derogar las leyes, eso sí. Como es facultad del Ejecutivo hacer lo que la Constitución le, digamos, le faculta, es optativo. O sea, facultad significa, puedes hacerlo como no puedes hacer. Como la Constitución te dice que puedes hacer hasta, no sé, 100 metros, en un gobierno devolucionario solamente lo haríamos hasta 10 metros. Porque ese sería el límite del gobierno.
Nuestro límite autoimpuesto porque así ha ordenado nuestros votantes a los cuales los representamos. No dicen, hagan ustedes la derogación de las leyes malas, queremos que ustedes solamente se dediquen a gobernar, como lo han dicho, bajo las tres funciones, justicia, seguridad y obra pública, y además sigan privatizando. Pero la Constitución dice que puedes hacer más que eso. No, no, ahí autolímite. El límite te lo ponen los partidos, o un partido grande de derecha te lo ponen. Una constitución liberal no es garantía que vayas a hacer un programa liberal. Como que una constitución socialista tampoco garantiza que vayas a hacer un gobierno socialista. Simplemente son facultades que se te otorgan como gobierno y que tú no lo quieres usar, porque tú te has autoimpuesto por tu propia representación, tu propio programa, tu propia ideología, te has puesto un límite. No puedes hacer más que eso, porque tú sabes que si lo haces, vas a fracasar, vas a mentir y te vas a deslegitimar. Y para eso necesitamos un gran bloque en la sociedad que contenga este gobierno. No es un tema de constitución, es un tema de partido de derecha bien constituido que haga la contención a este gobierno devolucionario. Pablito Guzmán dice, ¿has pensado instalar bases partidarias en provincias? Pues es el sur del país donde se gestan la mayoría de los levantamientos. Así es, sí, así es como tú dices, sí, es así, no, no, como hemos dicho, si llegamos al gobierno, si llegamos al Congreso es porque nos los han puesto la mayoría para hacer cirugía legislativa. Si nos han puesto solamente a 3 personas es para que no hagamos las reformas. Es simplemente para que desde nuestra autoridad como congresistas difundamos con mayor razón las 5 reformas dentro del Congreso y fuera del Congreso. Porque ahora somos autoridad y podemos hacerlo. Y lo haremos de los medios de comunicación, en todas las bases sociales que nos abran la puerta. Ahí daremos nuestra pelea. Pero no haremos nada de lo que el pueblo no quiere. Entonces, si te refieres a instalar base partidarias, claro, eso es parte del trabajo. El trabajo político no es solamente la capital, sino es todos los territorios del Perú. ¿Cómo reformar el poder judicial? Está corrupto. Además, solo hacen huelga, sí. Eso se hace quitando los elementos corruptos. Se conoce quiénes son los corruptos. Y si no encontramos a nadie sano, nadie, bueno, traeremos pues jueces de otros lugares, pues, porque si no hay, no vas a decir, como no hay, no se hace la reforma. No, pues, traeremos a los mejores jueces del mundo, pues, a que instalen una academia de jueces que hagan probos a todo con nuevos diseños institucionales. Bueno, lo haremos desde afuera, pues. Si no podemos hacerlo desde adentro, hay que buscar la solución. Lo haremos con los mejores jueces del mundo de La Haya, pues que se dignan de ser los mejores jueces del mundo. De la Corte Suprema a los Estados Unidos lo traeremos acá, pues. Como que no hay solución. Hay que buscar la solución. A la gente no le interesa el color del gato. Lo que le interesa es que case ratones. Ese es pragmatismo. Ok, tenemos nuestro programa, etcétera. Si no se puede hacer con los que actualmente están, bueno, traeremos de afuera, pues tenemos que dar solución a los problemas. Pablo vuelve a preguntar, dice, efectivamente es delirante el nivel actual del estatismo. La gente cree que los organismos reguladores los protegen cuando estos en realidad no hacen nada. Han desprestigiado tanto el Poder Judicial que se olvidaron que este es el primer poder y que debería... Así es. Y claro, y gran parte de nuestros compatriotas no tiene la culpa, simplemente han nacido en un país que es estatista, lamentablemente, y hay que sacarlos de esa ignorancia, y nuestro deber es hacerlo. Y para eso estamos en esta tarea, porque justamente hacemos estas pequeñas charlas para que ustedes lo difundan. No se quede este video así tal como está. Ustedes tienen que difundir, darle la oportunidad a sus compatriotas que hay otra salida, no es la misma, no es cambio de personas, aquí es cambio de sistema, repito, cambio de sistema, eso es lo más serio que hay ahorita. Todos te pueden proponer cambio de personas, pero acá estamos hablando cambio de sistema, pasar del socialismo al capitalismo liberal. Y eso se puede hacer con el programa de las 5 reformas. No hay otro, hay experiencias internacionales, República Checa, Latvia, Estonia,
que han pasado del comunismo, ese comunismo soviético que mataban, ponían policías, los perseguía, el tipo cubano, han salido de ahí, porque ellos se han resistido. En cambio, un ex comunista como fue, o sea, un presidente de un país comunista como fue el presidente Klaus en Guatemala, que estuvo ahí como uno de los oradores principales del Foro Liberal, nos decía, pero ustedes no tienen el comunismo que nosotros tuvimos, que nos ponían policías, nos seguían, nos hacían reglaje, era mucho más duro. Ah, lo que pasa, presidente Klaus, es que ustedes sí resistieron, ustedes sí escaparon, ustedes sí pudieron, se resistieron a aceptar el comunismo en sus mentes. En cambio, aquí en Latinoamérica, en nuestros países, ha sido fácil que entre en la mente de nuestros compatriotas el comunismo. Entonces no hay necesidad de policía, no hay necesidad de redadas, no hay necesidad de deportaciones, no hay necesidad, simplemente ya está instalado el comunismo en los 10 puntos del manifiesto comunista de 1848. Ah, bueno, ahora sí. Bien, creo que eso sería al momento todo lo que quería compartirles respecto a las diferencias sustanciales entre el neoliberalismo y el liberalismo, que creo podríamos ya cerrar este tema. Bien, entonces la próxima semana estaremos avisando el otro tema que nos tocará. Y bueno, y eso será todo. Bien, cuídense, tengan un bonito fin de semana y no se olviden de leer las 5 reformas, capitalismo liberal, que todo lo encuentran en la página web del Instituto de Libre Empresa. Y para los que quieran dar el paso, quieran apoyarnos, quieran cambiar su país, tienen la página web del Partido Devolución, www.devolución.pe, y ahí hay un menú donde dice quiero involucrarme, presionas, llenas el formulario y luego nos ponemos en contacto contigo para hacer los procedimientos necesarios para que puedas formar parte de este gran partido de derecha que necesita el Perú. Muchas gracias y hasta pronto con las 5 reformas.